el área del contencioso, que es, digamos, uno de los aspectos que él ha manejado con mayor atingencia, y administrativo. Entre sus logros se pueden apuntar el hecho de haber sido becario del Legislative Fellows Program, que es un programa legislativo. Fellows es como colegas, ¿no? En la Universidad Metropolitana de Monterrey. Ha sido conferencista del Centro de Estudios Parlamentarios aquí con nosotros, y becario de CEMEX por parte de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey. Entre sus actividades adicionales, él es cofundador del Club de Lectura, miembro invitado del Colegio de Economistas de aquí de Nuevo León, y columnista en Publimetro, es un periódico local, ¿no? Ha cursado varios temas, como este que tiene que ver con las negociaciones contractuales en un medio transcultural, o sea, México y Estados Unidos. También en estrategias de negociación, en un taller de negociación y en un curso de verano en la Georgetown University de Washington, en el Centro de Derecho, Introducción al Sistema Legal de Estados Unidos, que nosotros debiéramos conocerlo mejor realmente, ¿no? Porque pues mucho de lo que tiene que ver México es con Estados Unidos, y el sistema legal en Estados Unidos pues es bastante distinto al nuestro, ¿no? Por sus orígenes, por sus prácticas, en términos electorales, en general. Pero debiéramos conocerlos mejor, porque ellos nos conocen muy bien a nosotros, pero nosotros, que somos los que debiéramos conocerlos mejor a ellos, pues no lo hacemos. En fin, dejo al maestro Abraham Becerra con ustedes, y aquí nos estamos viendo su regreso. Que tengan pues una buena Semana Santa, ¿no? Descanso por lo menos. Aquí nos estamos viendo. Cualquier cosa ya saben, eso es. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación que hizo el profesor Abraham, un servidor. Vamos a dejar que continúen llegando los demás compañeros. Antes de iniciar el módulo, me gustaría saber más o menos de dónde vienen, porque me estaban comentando que son participantes que vienen de otras entidades, ¿no? De Tamaulipas, de aquí de Zacatecas, del Estado de México, de Querétaro, Michoacán, Coahuila, de aquí de San Luis Potosí, ¿no? ¿No había? Anda en camino. ¿Quién es? De Zacatecas. ¿De dónde? ¿De Fresnillo? ¿De Iguala Guerrero? Desde allá. También, qué bien, ¿no? Pues mucho gusto. Miren, inicialmente nosotros habíamos diseñado este módulo siempre para gente de aquí local. Sin embargo, pues a raíz de esta nueva invitación que me hicieron, hicimos unos pequeños ajustes para que pudiera ser útil para todos ustedes. De tal modo que introducimos de manera muy general todos los temas que pueden manejar los municipios. Vamos a hacer unos pequeños estudios comparados con otras entidades federativas. Por eso les preguntaba, no me habían dicho exactamente de qué estados vienen, entonces nada más agarramos el caso de Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, y aquí Coahuila, pues porque es vecino, siempre hemos tenido oportunidad de ir a hacer más comparaciones, no porque tampoco en Tamaulipas no los tengamos cerca, ¿no? Simple y sencillamente pues, Saltillo está aquí a 40 minutos, entonces siempre hay un intercambio de información muy fluido aquí entre nosotros. Bueno, así a grandes rasgos, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Esto lo pregunto para efecto de tratar de hacer más dinámico el módulo, de una forma que podamos dialogar, intercambiar ideas y pues hacerlo algo dinámico estas horas que vamos a pasar aquí juntos. ¿Voluntarios?
Sí, porque somos un chorro, ¿no? A ver, mi estimado, dime. Bueno, lo que pasa es que creo que acepto 2 compañeros, 2, 3, nada más, pero todos somos trabajadores del sindicato minero, del sector minero, siderúrgico, y pues todos pertenecemos, la mayoría más bien, excepto los que mencioné, pertenecemos al sindicato de mineros. Excelente. ¿Y ha tenido alguna participación en el gobierno o nada más dentro de su agrupación sindical? Aquí hay compañeros que han participado dentro de los municipios. He escuchado alguno, no me equivoco, pero de todo modo la intención del diplomado es precisamente de que los trabajadores empiece a haber inclusión dentro de... No, y que sepan exactamente el día de mañana que tengan esa oportunidad. Les digo, las elecciones están aquí a la vuelta de la esquina, con independencia del área donde ingresen, ya sea como funcionarios públicos electos o como servidores públicos designados, pues que puedan colaborar y saber qué es lo que se hace. Es muy bueno no saber en estos momentos de qué se trata. Lo malo es cuando ya estás ahí y desconozcas, ¿sí? Porque tampoco no podemos estar inventando el hilo negro cada 3 años, cada 6 meses. Y es muy bueno el comentario que nos haces al respecto de, pues esa es la intención del módulo, que ustedes tengan una noción básica de qué es lo que se puede hacer desde el ámbito municipal. Par de observaciones. No me voy a aprender sus nombres, hay una disculpa, soy muy malo para eso, pero nos vamos a dirigir con todo respeto a cada uno de ustedes. Ahí tienen mi nombre, igual me pueden interrumpir o hacer una pregunta si en el momento la consideran necesaria. Es importante que lo vayamos dialogando, y también me quisiera incentivarlos a eso mismo, a que en el momento que necesiten o quieran hacer la pregunta, por favor lleven a cabo, ¿sí? Ok, bueno, vamos a iniciar. Hacia grandes rasgos, miren, les voy a dejar esta presentación, aquí ya está en la computadora de aquí del centro de estudios. Ahí hay una serie de lecturas que les van a poder ayudar a ustedes, son lecturas de apoyo, de soporte, están en formatos PDF, y hay un pequeño manual, por ejemplo, de cómo hacer un reglamento, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir discutiendo en cada uno de las diapositivas que vayamos estableciendo. Me gustaría iniciar con esta cita que me encontré por ahí haciendo la presentación, reelaborándola, donde decía que un municipio independiente va a ser la base política de los pueblos, va a generar la prosperidad, el bienestar, y teniendo más cerca al gobierno de la gente, pues se va a tener una mejor eficacia, una mejor correlación del ciudadano, del residente, del visitante de la población, con el primer estrato de gobierno, que es el municipio. Y uno pensaría que esta definición pues es algo vigente, algo actual, y pues no, es una iniciativa de reforma hecha el 26 de diciembre de 1914 al artículo 109, que después se modificó y que cambió en la Constitución de 1917 para crear un municipio. Vaya, a lo que voy es, le revisamos un poquito más atrás. Bien. Este artículo 109 que ahora es el 115. Que hoy es el 115. Sí, esta era una propuesta de reforma al artículo 109 de la Constitución de 1857. Recuerden ustedes, así a grandes rasgos, que oficialmente México ha tenido 3 constituciones: la de 1824, 1857 y la vigente de 1917. Cada una de ellas ha tenido sus particularidades, y en el caso concreto muchos señalan que, por ejemplo, la diferencia entre la Constitución del 57 y la de 1917 es que, por ejemplo, la de 1917 reconoce los derechos sociales: el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud principalmente. Y para algunos historiadores incluso esta Constitución de 1917 se adelanta o recopila o se pone al día junto con otras constituciones en el mundo por cuanto a este tipo de derechos, ¿sí? Pues eran y siguen siendo una demanda
bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes, verdad? Por cuanto a la efectividad del Estado para cumplir con los ciudadanos. Ojo, vamos a entrar en una serie de discusiones tal vez, o de puntos encontrados, en donde nos va a quedar ahí la incógnita de hasta dónde debe el Estado intervenir y qué tanto el Estado es responsable, por ejemplo, de proveer estos derechos sociales. ¿Sí? Porque los derechos de libertad o de primera generación, los derechos políticos, pues de alguna forma ya se ejercen con una cierta naturalidad. Los derechos de segunda generación, en donde ya se reconocen las cuestiones políticas, la división del Estado y al propio ciudadano como tal, que fue la Constitución del 57, las garantías individuales, pues bueno, ahí van poco a poco. Pero este último, de 1917, donde se incluyen los derechos sociales, sigue siendo una deuda pendiente. Por ejemplo, derecho a la educación. ¿Cuántos de nosotros aquí han cursado en escuelas públicas? ¿Sí? Todos. ¿Pero hasta qué grado? ¿Hasta la universidad, la primaria, la prepa? Hasta la prepa. La educación superior no está garantizada. No es laica, gratuita ni obligatoria. ¿Debería el Estado darla? Para muchos dicen que sí, porque la educación es el único elemento o herramienta que permite a todos los ciudadanos estar en igualdad de condiciones. Pero, ¿hasta dónde puede el Estado proveer esta obligación? Híjole, ya entramos ahí en la discusión. ¿Por qué? Porque vemos el caso desafortunado en estos últimos años donde las universidades públicas han sido un espacio no de generación de conocimiento como tal, sino para de redistribución de programas sociales, para hacer programas, hacer investigaciones que no se llevan a cabo y simple y sencillamente para desviar dinero. Lástima que está quedando grabado, pero voy a decir que fue editado después. Esta universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León, tal vez la segunda o tercera universidad más grande del país por cuanto a su población y el presupuesto que maneja, le están sacando observaciones de parte de la Auditoría Superior de la Federación, porque recibe mayor parte de sus recursos del gobierno nacional, por casi 1,000 millones de pesos, una cosa así, en estos últimos 10 años. Y critican, por ejemplo, a un líder por haberse supuestamente desviado 55 millones de pesos, 55 millones de dólares. Pues como que a veces la vara de la justicia no es muy ecuánime, ¿no? O casos un poquito más incómodos, como los que se están ventilando recientemente, de manera especial de la Secretaría de Era de Desarrollo Social, esta señora, ¿cómo se llama? ¿Qué fue? Rosario Robles. Sí. Hoy es la SEDATU, ¿no? Es Desarrollo Territorial y Urbano, una cosa así. En donde también le están encontrando desvíos por una suma considerable, y cuando le increpan en la calle y un diputado, los reporteros dice, Es la de Sedesol. sí, ahorita es de la SEDATU, pero empezó en la Sedesol. Y le preguntan, le increpan y dice, pues es que es lo que la ley te permite. Y entonces, pues bueno, ya es cuando entramos ahí. Pero, ojo, para no desviarnos mucho y tratar de volver a centrarnos en el tema, ¿hasta dónde el Estado tiene que proveer este derecho? ¿Y cómo lo puede garantizar? Es muy difícil, es muy complicado. ¿Por qué? Pues se requieren recursos. Y dos, si estos recursos no están siendo bien utilizados, ¿cómo los materializas? Entonces, ahí vamos a ver este tipo de situaciones. Bueno, ahora, otro de los puntos importantes que debemos de tomar en cuenta, en materia municipal, estos artículos de la Constitución vigente de 1917 son los que más inciden dentro de la operación de un municipio. El tercero, cuarto, quinto, 21, 26, 27, 31, 36, 73, 105, 108, 115 de manera importante, ahorita nos vamos a centrar en ellos, 116, 117, 123, ahí me faltó el 124, también ahorita lo vamos a mencionar, 128 y 130. No quise hacer
módulo muy técnico. Yo soy abogado y desafortunadamente muchas cuestiones son basadas en las leyes y requiere un lenguaje muy específico, muy técnico. Y no es el caso. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos el mismo bagaje cultural que nos permita a todos decir, mira, excelente, ahora sí ya sé cómo hacerlo. No, pero sí es importante que tengamos como punto de referencia en dónde están ubicados estas funciones donde el municipio puede incidir. Así de manera muy rápida y general, que el artículo 3º pues, nos habla acerca de la educación, es por lo que lo conocemos. El artículo 4º nos habla sobre lo que es la igualdad, ¿sí? Incluso trae ahí otros conceptos interesantes, ¿no? El derecho al agua, el derecho a una vivienda, la igualdad del hombre y la mujer, varios de esos derechos. El artículo 5º, la libertad de profesión. El 21 es la cuestión del proceso penal, del 19 al 21-22. 26-27 son la cuestión de la organización del Estado. El 26 de manera preponderante la rectoría económica del Estado, del 26 al 28. El 27 nos habla de la propiedad, ¿sí? Fue reformado ahora, por ejemplo, con la cuestión también de la explotación de los recursos naturales. Sí, el más polémico, el más fuerte, pues el que se modificó ahora en esta administración y que ahorita está siendo punto de controversia entre los candidatos acerca de si el petróleo debe o no regresar o esta reforma se debe modificar. Vamos a hablar algo al respecto. El 31 y el 36, la forma del Estado, de cómo se organiza el país. El 73 son las facultades generales del Congreso de la Unión, que es lo que legisla. Ese es el artículo más reformado de toda la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ese artículo por muchos es criticado porque incluso ahí se legisla y se otorga la facultad exclusiva al gobierno federal de hacer leyes, por ejemplo, por cuanto a los cerillos, ¿no? La pólvora. Yo los invito a que de repente y cuando estén con un poco más de tiempo le den una revisada a ese artículo, y es lo que prácticamente en ocasiones limita a lo que es el Estado federal y por lo tanto a nosotros, a los municipios, ¿no? Después el 105 y 108 forman parte del entramado del Poder Judicial, especialmente el 105 por cuanto a las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, y luego el 115, ese sí es específico del municipio y se establecen todas las facultades, todas las atribuciones que tiene. 116, 117 van por cuanto a la forma en cómo deben de regularse los estados, las entidades federativas, qué es lo que pueden, qué es lo que no deben hacer. Igual los vamos a platicar un poco, porque tal vez un módulo como este no hubiera existido hace 10, 15 años, hace 20, no era necesario. Había un presidente de la República, había 31 gobernadores, había un regente de la Ciudad de México, y lo que se decía arriba se hacía hacia abajo. Eso empezó a cambiar un poco antes, desde la década de los 80, cuando precisamente en los municipios se da la democracia o la alternancia política, y ya después en los niveles estatales y en el Congreso de la Unión. Pero bueno, vamos a tocar este tema un poquito más adelante. 123, 128 y 130 ya hablan de disposiciones generales de lo que es el gobierno como tal, ¿no? En caso particular el 130, la separación de iglesia y de Estado. Y el 124, que aquí me faltó ponerlo, es el artículo que permite a las entidades federativas y a los municipios legislar. Así de manera muy general, señala palabras más, palabras menos, que todo aquello que no esté dispuesto a la federación se entiende que que lo pueden llevar a cabo los estados y municipios. Pues sí, pero si revisamos el 73, y yo los invito, les digo a que lo vean, lo lean, pues hay todo un listado importante, pues que de verdad a veces dejan muy pocas opciones para legislar, ¿sí? Para que los estados se hagan
Miren, antes de entrar al estudio del 115, que es el que nos va a llamar más la atención, porque es aquí donde se concentra todo lo que es el municipio o el diseño institucional del mismo, quisiera compartirles estos datos. Por ejemplo, nosotros debemos saber que existen 3 niveles de gobierno: el gobierno federal, los estatales y los gobiernos municipales. Se supone, y lo pongo en estos términos, que nosotros somos un país federal. Quisiera preguntarles, con independencia de cuál sea su respuesta, yo sé que no son especialistas del tema, pero por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por federalismo? ¿Qué es un gobierno federal? ¿A qué se refiere? No está equivocada tu apreciación, desafortunadamente eso es lo que la historia nos ha señalado. ¿Qué más? Autoritario puede ser una apreciación. En la teoría eso está mal. En la práctica a veces tiende a parecer que eso es lo que sucede. ¿Qué más entendemos por gobierno federal? La concentración del poder. Concentración del poder. Vamos a complementarlo un poquito, pero creo que casi todas las expresiones van a ir en ese sentido. Usted, compañero, ¿qué entiende por un gobierno federal? Es la coordinación de los estados, es el convenio que celebran los estados para darse un gobierno único. Bueno, aquí es donde estaría un poquito más acercada la respuesta a lo que debería ser la federación. Un gobierno federal no debe ser autoritario, no debe ser el gobierno más fuerte, propiamente. Un gobierno federal permite que los gobiernos locales sean fuertes individuales, pero que se coordinan hacia arriba. Se los pongo en estos términos. ¿Cuánto es lo que representa en los municipios el presupuesto de ingresos de cada uno de ellos, lo que generan? A ver, déjenlo replanteo. ¿Cuánto un municipio a nivel general en todo el país genera para su propio funcionamiento? De un 100%, ¿cuánto debe generar para que un municipio sea un modelo, pueda cumplirle a los ciudadanos, no esté esperando a que la federación lo ayude o que el gobierno estatal le eche la mano? ¿Cuánto es lo que debe generar un municipio de su presupuesto de ingresos para poderlo gastar en sus ciudadanos? ¿Cuánto debería de generar? Sí, la pregunta no me la captan. Pero con comparación con todo el país. Sí. A ver, por ejemplo, ¿tú de qué estado eres? Michoacán. ¿De qué parte? De Lázaro Cárdenas, Michoacán. El municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tiene serios problemas de seguridad pública, ¿verdad? Ha estado intervenido por el gobierno federal para supuestamente garantizar el funcionamiento de sus distintas instituciones. Pero resulta que el gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno municipal, ¿cuánto puede gastar? Por ejemplo, vamos a suponer que tiene un presupuesto de 30 millones de pesos. Vamos a suponer, habría que revisarlo y lo checamos. Bueno, de esos 30 millones de pesos, ¿cuánto genera de ingresos propios el municipio? ¿Cuánto debe generar de esos 30 millones, por ejemplo, para su operación? Dependiendo de los rubros que tenga que manejar también. Por ejemplo, ellos cobran impuesto predial. ¿Cuánto debería de representar el impuesto predial de esos 30 millones? Pues con menos 50%, el 50%. Bueno, ya empezamos mal. En promedio, todos los municipios del país, de ingresos propios, ¿sí?, el principal ingreso es el impuesto predial, ¿sí?, representa casi el 90% de sus ingresos propios. Pero del total de su presupuesto, solamente representa el 1%. Los municipios, en promedio en el país, generan 2% de sus ingresos. Los estados, en promedio, aquí en México, generan hasta un 5% de ingresos propios. ¿Qué quiere decir?
que los municipios dependen 99 o 98% de lo que el Estado y la Federación le mandan. ¿Sí? Pusimos como ejemplo el caso de nuestro amigo allá de Lázaro Cárdenas y dijimos de manera hipotética, si tiene un presupuesto de 30 millones, de esos 30 millones nada más genera 6 millones. ¿De dónde salen los otros 24? Los otros 27. De la Federación o el gobierno del Estado. Pues es difícil. Ya te perdiste un poco. Pusimos el caso. Dices que el 90% es de ingresos municipales. Sí. ¿Estos 30 millones no pueden sacar 25 millones? No. ¿Del predial? No. Sacan a lo mucho 3 millones. Porque el impuesto predial es el principal ingreso de los municipios. Representa dentro de sus finanzas hasta el 90%. Pero de esos 30 millones, los municipios nada más generan el 1%. ¿Sí te queda claro ya? O sea, nada más generan 3 millones, pero tienen un gasto de 30. ¿Tú de qué municipio eres, por ejemplo? ¿De cuál? De Fresnillo. Bueno, y no vamos a hablar mal de los Monreal, ¿verdad? Porque estaríamos haciendo algo mal. No es cierto, pero mira, vamos acá al caso de Zacatecas. Zacatecas, y es un problema a nivel nacional. Los municipios, a pesar de que tenemos este diseño institucional del 115, nada más generan el 1% de sus ingresos. ¿Sí? Para prestar todos los servicios, ¿no hay por ahí una constitución? Ubica el 115 nada más para que me digas en la fracción segunda cuáles son sus responsabilidades, por ejemplo. Fracción segunda. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Ajá. ¿Continúo? Sí, dale. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organizan la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana vecinal. Ok. Permíteme tantito. La siguiente fracción tercera, léela por favor. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recibo municipal y tránsito. Ya está ahí, no sigamos. Siendo honestos, a ver, ¿alguno de ustedes conoce un municipio que cumpla con todos estos servicios? Sí, ninguno, ni siquiera Monterrey, su zona metropolitana, Ninguno. Y para cumplir con todo eso, ¿qué se requiere? Dinero. Y si de ese dinero nada más generas el 1% a través del impuesto predial, que está mal cobrado, ¿cómo le haces? Todo depende entonces de lo que te manda la Federación o los estados. Bien. Pero las instituciones como agua potable, alcantarillado, que cobran por mantenimiento aparte, trabajo aparte tu mensualidad de agua. Si tienes una conexión, una reconexión, una multa. Aparte, basura es una cuota de recolección por familia, por casa. No es totalmente gratis. ¿Es representativa? Sí. Si lo ves como 5 pesos por cabeza. Pero si lo ves como colonia, ya es una cantidad. El alumbrado, los otros están a cargo del jefe de la colonia, del pueblo. O sea, no todo es para el municipio. Pero por ejemplo, en ese caso que tú me comentas, hay que ser honestos. Durante mucho tiempo, y algunos de ustedes van a estar un poquito más de acuerdo conmigo por la edad, durante mucho tiempo las órdenes se dictaban del centro y se ejecutaban, se acabó. ¿Sí?
a partir de la década de los 80, cuando empieza a haber una mayor competencia política en los estados y particularmente en los municipios dejaron de ser entes económicos y pasaron después, en 1999, a ser órganos de gobierno. ¿Sí? En ese ínter han tenido que ir buscando formas de financiamiento. Y tú me mencionas el caso del agua y el caso de la luz, sobre todo el alumbrado público específicamente, que son en las áreas en las cuales el gobierno cobra un derecho, ¿sí? Porque hay que distinguir derechos, impuestos, contribuciones, y ahorita se me olvida la otra clasificación de lo que uno debe pagar, ¿no? Los derechos es una contraprestación por el servicio que te presta el gobierno. Y siendo honestos, aquí en el país, el agua no pagamos lo que debía costar. Aquí tengo mis amigos de Zacatecas, ¿cuánto tiempo llevan con la cuestión de la sequía? Y si lo han podido resolver. ¿Y cuál ha sido la única esperanza? Pues saber qué solución da el gobierno federal y el gobierno del estado. ¿Sí? A ver, tenemos gente que venga de Querétaro. ¿Quién es de Querétaro? Ustedes, por ejemplo, ahorita me voy a referir al caso del Bajío, que es Querétaro, Jalisco, León, Celaya, Guanajuato y todos estos estados y municipios que circunvecinan en esa zona, pues son hasta cierto punto un caso de éxito, ¿sí? Porque a través de gobiernos locales fuertes han logrado llevar a cabo un desarrollo que en otras áreas del país no se ha podido llevar a cabo, y lo han hecho a través del cobro y la buena administración de los recursos, porque si no lo hacen, no tuvieran el desarrollo que tienen actualmente, ¿sí? Entonces, volviendo aquí al tema antes de entrar ya propiamente al diseño, vuelvo a repetir, los estados y los municipios para funcionar mejor requieren dinero, pero requieren generar sus propios ingresos. El municipio no debe depender única y exclusivamente, por ejemplo, del cobro predial, porque representa casi el 90% de sus ingresos propios, el cobro del impuesto predial, pero resulta que ya de su gasto total nada más genera el 1%. No puede vivir con eso. Entonces, forzosamente, ¿qué es lo que hacen? Extender la mano o pedir créditos. Esas son otras dos. Dime. Pero precisamente aquí viene lo que comentaba, que en el artículo 73 de las facultades del Congreso dice que ellos son los responsables de imponer contribuciones necesarias para generar el presupuesto. No, es el artículo 31, fracción cuarta, y luego se correlaciona con el 73. Ajá. Ahora, es todo un entramado institucional que debemos de revisar, ¿sí? O sea, son varios artículos que se relacionan unos con otros y que al final nos van a llevar a para entenderlo de qué forma se puede llevar a cabo. Y quiero mencionar todo esto porque, pues antes de ir al punto principal de nuestro módulo, que es cómo se hace una legislación municipal, pues tenemos que saber cómo funciona un municipio. Si no sabemos cómo funciona, pues difícilmente vamos a poder hacer leyes o vamos a querer proponer hacer una ley. ¿Sí? Ahorita en un momento más, no me adelanto mucho, pero por ejemplo, ¿el municipio tiene injerencia en la educación? Sí tiene, pero no se le da la participación necesaria. Sin embargo, se lo cobran, paga placas, paga educación. Es que mira, a ver, vamos. Es que usted dijo que si el municipio tiene injerencia, el municipio no tiene injerencia, pero puede. Pero debería de tener. Sí, porque es el que se encarga de tener bien las calles, se encarga de darle la vigilancia y se encarga de darle mínimo el alumbrado público. Lo menos que puede hacer el municipio. ¿Sí? Pero, dame un minuto, pero por ejemplo no tener el caso, el extremo que se tuvo aquí en Monterrey, o no sé, en otras entidades de la República, donde los presidentes municipales dan útiles escolares. Pues esa no es chamba del municipio. ¿Sí? Eso no es lo que no deben de hacer. Discúlpame, dime. No sé si me ayudaría un poquito para entender en dónde estamos, ver de dónde venimos.
siglo XIX, la lucha, todas las guerras de reforma, fue entre si se centralizaba el poder o se respetaba la federación de Estados. Al final de cuentas, siguiendo el modelo americano, siguiendo el modelo de otros países, este país optó por ser un país federalista, para decir cómo país. Pues ese es parte del problema, cómo gobernar y cómo dividir los otros de poder. Luego viene el otro problema, que es el problema económico. Si soy una federación al estilo americano, que eran 13 colonias originalmente, con 13 grupos de gente que realmente eran autónomos y que todavía conservan mucho de eso, ellos cobran todos sus impuestos, los administran y los aplican. Y de una manera se coordina con el gobierno federal. En México no. En México hemos pasado por una serie de procesos, como ya apuntamos esto, y desde el punto de vista económico es el famoso convenio de coordinación, en donde los estados le entregan al gobierno las facultades de cobrar todos los impuestos, administrar y luego devolver a su criterio. Y por excepción nos deja unos cuantos municipios. Entonces, ya desde ahí, esa medida fue con una idea clara de que el que paga manda. Por eso fue los 70 años de paz. Del régimen del Priato, sí. Mario Vargas Llosa. Porque lograron controlar el problema que teníamos no de la revolución, que era el de los caciques. Hasta ahí está parte del problema, pero ahorita a mí me consta que tiene 30, 40 años el gobierno federal de hacer esfuerzos por descentralizar la parte administrativa, la parte económica, ponerles control contable a los municipios, etc. Y tropiezan con muchos problemas, básicamente dos: la falta de educación, la falta de gente, y es muy claro la pobreza que hay en los municipios del sureste y la diferencia del centro, el Bajío y el norte. Parte de lo que mencionaba el maestro, una manera de igualarnos con la educación. Pero está federalizada. Entonces, ese proceso no lo hemos resuelto y es parte de lo que inclusive se está discutiendo en estas elecciones. La visión del observador, la visión de mí, la visión de Anaya, ¿no? ¿Qué hacen con la reforma educativa? ¿Qué hacen con la reforma energética? ¿Le dan para atrás, no le dan para atrás? Es el mismo problema. Y al final de cuentas, lo ideal sería, a mi manera de ver, que se estableciera un municipio realmente libre, que se capacitara a la gente y que el país se organizara de abajo hacia arriba y se aprovechara lo que tiene de arriba. ¿Qué vas a comentar ahí? Sí, lo que pasa es que prácticamente lo menciona muy bien con Agustín, comparto totalmente la idea. Yo creo que la única diferencia es que tendría que marcarse de dónde tendrían que salir las políticas, pero la administración yo también considero que debe ser individualmente por las necesidades que son diferentes en cada municipio, ¿sí?, a lo que ve la misma federación, ¿verdad? Pero que en la federación se consense la política que se debe de distribuir y que los recursos con los cuales se pueda aplicar esa política pues tuviera que manejarse desde abajo, si no prácticamente no se puede avanzar. Así lo veo yo, así como lo comenta. ¿Alguien más? Sí. A ver. La educación es base. La educación es por la formación desde el individuo con ética y moralidad. Si tú no tienes ética ni moralidad, te vas a pasar por la raya. Vas a tener o creer que tienes derecho a más. En este caso, no está mal dentro del plan de gobernación, está mal los sueldos que se autoaplican y la repartición de la que se una y cobra.
nunca sobra, siempre hay donde invertir. Mientras sea un pueblo autónomo que produzca lo que consume, va a tener hacia arriba. Mientras sea un simple empleado que trabaje por un salario y pues, si compra todo lo que consume, nunca va a progresar. Todo se le va a ir en gasto. Necesita ser autónomo, tener algún atractivo, algún turismo, algo que atraiga, algo que se venda ahí mismo para poder ser sustentable. Y complementando un poco lo que acaban de mencionar ustedes, y creo que ustedes también son el ejemplo, falta profesionalizar a los funcionarios, ¿sí? Profesionalizarlos. Mientras no existe un servicio civil de carrera en ninguno de los 3 órganos de nivel de gobierno, a nivel federal está más o menos, pues vamos a tener este tipo de situaciones. 2, aquí el señor Agustín pues nos ayuda mucho, ¿no? Nos hizo rápido una condensación de la historia que en unos momentos más íbamos a comentar. Y en efecto, nosotros optamos por un sistema federal cuando ya éramos un sistema central. Aquí hay una calle muy famosa, a lo mejor ustedes la conocen, Padre Mier. Él fue un diputado de provincia que cuando se estaba discutiendo el modelo que se debía implementar en México, él señalaba que sí, estaba a favor del federalismo, pero un federalismo gradual, porque nos gustara o no, México ya funcionaba como un país centralista, ¿sí? Que dependía de la colonia, que venía de las órdenes del centro, de que había un virrey designado por el rey de España, pero ya había un sistema que funcionaba. Entonces, al querer meter un modelo federalista, en donde los gobiernos locales ya eran fuertes, pero de una manera diferente, pues cambió, contrastó mucho con la realidad mexicana. 1, 2, aquí señaló algo importante que lo tocamos de manera tangencial, pero ya lo señaló de manera muy concreta. Nos dice, hay una ley de coordinación fiscal. La ley de coordinación fiscal fue hasta 1978. ¿Sí? Antes todo eran acuerdos. En los 40 era a través de convenios. Todavía a la fecha es a través de convenios de coordinación fiscal. Y lo acaba de señalar muy bien. Yo, Estado, yo, municipio, renuncio a mi facultad a cobrar impuestos, tú cobras los federaciones. Díganme un impuesto local. ¿Cuál es el porcentaje? Por ejemplo, allá en Zacatecas, ¿cuánto pagan de impuesto predial? No, pero se supone que es un porcentaje del valor de la propiedad. ¿Cuánto sería? ¿El 1, el 2%? De los otros compañeros que vienen de fuera, por ejemplo, un impuesto local, ¿sí? Un impuesto que aplique el Estado. Nos señalaban hace un rato las placas, ¿no? La tenencia. ¿Cuánto es el impuesto de las tenencias en promedio? Es de un dígito, va de un 3 hasta un 6, 7%, ¿sí? Sobre el valor de la unidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y se va depreciando conforme avanza el uso del vehículo. ¿Cuántos son los impuestos federales? ¿El IVA cuánto pagamos? 16%, son 2 dígitos. El ISR va del 25 hasta el 32%. ¿Sí? El IEPS va desde el 7% hasta el 50%. O sea, el gobierno federal cobra el máximo de impuestos. Es obvio que mientras más cobre, más recaude, pues más tiene para dónde repartir. Y por último, y sin desviarnos, pero sí es importante entrar en esta pequeña discusión, ¿cuánto es lo que están dispuestos los gobiernos municipales y estatales a cobrar para dejar de depender ese porcentaje de la federación y nada más estirar la mano? Vamos a platicar de manera muy general lo que son las aportaciones y las transferencias. Las aportaciones y las transferencias son lo que permite a los estados y municipios gastar el dinero que ejercen en cada una de sus entidades federativas. Nuevo León, que se supone es de los estados que más ingresos propios generaba el 6%. De ese 6%, una parte importante venía del impuesto sobre la nómina y del impuesto de la tenencia vehicular. Tuvimos la elección de un gobernador que durante su proceso de campaña prometió quitar
el impuesto de la tenencia vehicular. Bueno, este año que ya llegó a cero, que llegó al 25%, si mal no recuerdo, pues tenía un boquete de casi 3,000 millones de pesos el presupuesto. ¿De dónde lo sacaron eso? Pues tienes dos cosas: o aumentas deuda, que ya no puedes porque están topados, o cobras otro impuesto. Aquí en el estado de Nuevo León quisieron cobrar un impuesto a todos aquellos que circuláramos con vehículos de otras entidades federativas. ¿Sí? Entonces es esa discusión. Y bueno, más allá de las cuestiones históricas, porque no nos alcanzaría el tiempo para poderlas poner aquí sobre la mesa, sí fue importante este pequeño preámbulo de cómo más o menos ha ido avanzando lo que es el sistema federal en México, cómo de alguna forma lo conseguimos, pero también cómo es que las finanzas de un municipio y de un estado pues operan, y operan de manera deficitaria, es decir, operan siempre con números rojos. ¿Por qué? Porque no generan los suficientes recursos. Y ya después fueron saliendo algunas otras situaciones que aquí platicamos, como la falta de profesionalización de los funcionarios y el desconocimiento de qué es lo que pueden hacer para mejorar las cosas. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ir un poquito más concreto a lo que es el módulo. El artículo que más nos interesa a nosotros es el 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya nuestro amigo nos ayudó hace un momento a leer un poco al respecto. Pero de manera muy particular, lo que a nosotros nos interesa más es la reforma del 23 de diciembre de 1999. Esa reforma fue la que permitió a los municipios ser considerados como un ente de gobierno. Anteriormente era un ente administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues antes lo que le mandaran, con eso tenía que hacer lo que pudiera llevar a cabo. En cambio, a partir de 1999, hace un momento lo leyó nuestro compañero, tuvo dos facultades específicas el municipio: personalidad jurídica y el manejo de su patrimonio. Y dentro del manejo de su patrimonio se le permite cobrar las contribuciones que sean necesarias para prestar a cabo todos esos servicios. ¿Sí? Por ejemplo, mencionamos también el 116 y 117, que es donde regula cómo se debe organizar un municipio. Primero, cómo se organiza una entidad federativa, y después estos, cómo deben de dividirse para poder ejercer el poder dentro de su ámbito territorial. Entonces, hay cuestiones importantes que vamos a señalar en este momento. Lo primero es: se inserta un esquema republicano, representativo y popular. ¿Qué quiere decir esto? Que los municipios se van a tener que elegir a través del voto. Dime. Me regreso un poquito. Sí, no, dale. Me salió la duda en el tema de los impuestos por el ingreso que tiene la facultad de tener el municipio. Pero está el tema de las zonas federales, la zona del estado y lo que es el municipio. Por ejemplo, ArcelorMittal, Cárdenas, están en una zona federal y hay un debate de años por el tema predial. Si el municipio tiene la facultad de cobrar el impuesto predial, ¿sí? Aunque esa zona, de acuerdo también a la Constitución, porque está pegado ahí a la ribera del río y parte del mar, pero más sin embargo está dentro del territorio del estado de Michoacán y lo que abarca el municipio de Lázaro Cárdenas. Entonces, ¿dónde, de acuerdo a la Constitución, dónde está el espacio que le está permitiendo él obtener ese recurso por su zona? Fíjate que no es la única situación. Te paso un caso concreto. Aquí en el estado de Nuevo León tiene 3 aeropuertos, y curiosamente esos 3 aeropuertos se concentran en un municipio, el municipio de Apodaca, Nuevo León. Y el aeropuerto que yo creo la gran mayoría de ustedes conocen, y que yo también, que es el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, está dentro de los límites de Apodaca y ya hacia atrás de Pesquería. Te comento esto por lo siguiente: desde hace años también entraron en una disputa. ¿Por qué no me pagas a mi impuesto predial, el municipio de Apodaca? Y sobre todo, ¿por qué dentro de esa zona que tú consideras federal, gobierno nacional,
permite la instalación de comercios y que no vienen y me piden permiso a mí. ¿Sí? Tú puedes comprar un lote de terreno, por ejemplo, ahí, y se construyeron restaurantes, se construyeron tiendas de conveniencia, y pues ellos venden alcohol, venden todo, sin autorización del municipio. Acá interpusieron una controversia constitucional para delimitar eso, y fue admitida por la Corte. Sin embargo, todavía está en litigio. Llegaron a un arreglo, ¿sí?, en donde OMA, que es la operadora del aeropuerto, terminó pagando una parte proporcional del impuesto que correspondía. Lo que pasa es que el problema que se tiene con el gobierno federal y es que a las grandes transnacionales les está regalando prácticamente todo, y el premial es uno. Es que mira, cuando estás en el ejercicio de gobierno, a veces se toman decisiones difíciles, y no por ello voy a justificar cuando se hacen fechorías o malos usos de los recursos, ¿no? Pero te lo pongo en estos términos. El día de mañana te toca ser presidente municipal, o alguno de ustedes aquí, o les toca ser síndico, o les toca ser gobernador de uno de sus estados, ¿sí? Y de repente viene una empresa y te dice: yo quiero invertir. ¿Tú qué haces? Yo te pongo estas reglas si quieres invertir. ¿Y qué te va a decir? Pues no, yo me voy, acá otro estado me lo da. ¿Sí? Y es lo que pasó, por ejemplo, de nueva cuenta te comparto, en el caso Kia, aquí en Nuevo León. La empresa, la ensambladora de esta automotriz tenía 3 opciones para instalarse: Coahuila, no me acuerdo si Querétaro o una ciudad acá del Bajío, y Nuevo León. El gobierno de Nuevo León dio una serie de incentivos, muchos de ellos posiblemente desproporcionados, pero prefería tener la inversión a que se fuera a otro estado. ¿Tú qué decisión tomas? Y te lo pongo, dame un minuto y te lo pongo en estos términos. Fue una plática una vez donde nos decían: hoy en día hablamos del índice Big Mac, ¿no? El índice Big Mac te dice, hacía palabras más, palabras menos, que por ejemplo, tú puedes comprar una hamburguesa en cualquier parte del mundo y el precio que te refleje es más o menos lo que debe costar en el mundo. Es decir, si en Estados Unidos cuesta $1, aquí te cuesta 30 pesos una hamburguesa. Es más o menos el equivalente. Bueno, pues nos decía este conferencista, del índice Big Mac hay pueblos, hay naciones que te dicen: pues el índice Big Mac contiene papas, refrescos y hamburguesas. ¿Sí? Hay naciones que te dicen: nada más dame las puras papas. ¿Sí? Entonces, quitas estos dos. ¿Cómo le haces? Y caso concreto nos señalaba: los países de Centroamérica están interesados en tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ofrecían, si la mano de obra es barata aquí en México, la de Centroamérica era mucho más. ¿Sí? Y te lo pongo en ese contexto de nueva cuenta. Cuando estás en el ejercicio de gobierno, tienes que asumir una serie de decisiones que no son fáciles. Tú dices: le da la inversión a esta transnacional o a esta empresa nacional, o que se vaya y se instale a otro país. ¿Qué es lo que tú tomas? Aquí lo malo de este tipo de decisiones es que siempre se han visto envueltas o manchadas por la corrupción. ¿Sí? Es decir, expropio un terreno, lo compro a 3 pesos y lo termino vendiendo a 100, a 150, 200 pesos. ¿Sí? Esa es la mancha que a veces a nosotros nos provoca un disgusto al saber de que hay una inversión en determinado lado. ¿Por qué? Porque siempre ha ido aparejada de una cierta corrupción. Dime. Me compro lo que me está diciendo, pero la otra parte que yo creo que también es que la política nacional no está equilibrada. Se supone que es pareja y es obligatoria para todos los estados de la República Mexicana, de entrada. Segundo, si es necesario tomar una decisión de esas, sí, yo creo que también tendría que ser la política encaminada que va a beneficiar
cuando menos a toda la comunidad de la zona. Le hablo en cuanto a salarios, ¿sí? El hecho de que le regale el predial o le regale el terreno a una transnacional no viene a beneficiar ni a los trabajadores. Eso es una realidad también en México, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el beneficio o dónde está la toma de decisión? Te pongo este caso concreto, China. ¿Sí? En su momento China ofreció una mano de obra muy barata, ¿sí? Imposible de competir en cualquier parte del mundo. ¿Qué fue lo que hizo China? Empezó a capacitar a su gente, ¿sí? Empezó a crear técnicos, empezó a traer escuelas de conocimiento en sus lugares de origen. ¿Sí? Tienen las plantas productivas, pero ahora también tienen el conocimiento. Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Ha faltado esa otra parte de la política industrial, como dicen. ¿Qué otras cosas haces aparte de regalarle el terreno, aparte de darle beneficios fiscales? ¿Por qué no le has invertido bien, por ejemplo, a la educación? El caso del Bajío, quisiera volverme a enfocar en ellos. Ellos de manera no muy planeada empezaron a, y digo no muy planeada porque todavía está en desarrollo, y todavía sigue siendo un caso de estudio. Fueron desarrollando distintas políticas que permitieron que fueran más empresas a instalarse ahí. ¿Sí? ¿De qué forma? Tú revisa el caso concreto de, por ejemplo, Guadalajara y zona metropolitana. Sí, lo conocemos por el tequila, pero en realidad, por ejemplo, ellos lo apostaron a hacer, por ejemplo, el Silicon Valley de México. ¿Sí? Y allá instalaron varias empresas ensambladoras de, ¿cómo se llaman? Ensambladoras de equipos de cómputo y de software. Nuevo León tiene una de las empresas más importantes de software, ¿sí? Softec se llama, y está hecho por una mujer. ¿Qué es lo que han hecho? Te digo, aquí estos lugares le han apostado, le han tenido que invertir a ese otro tipo de políticas públicas que van encaminadas con ese tipo de decisiones. Si tú no llevas a cabo esas decisiones, pasa lo que tú me estás comentando. Y Lázaro Cárdenas es un ejemplo. Cananea, por ejemplo, es otra de las muestras. Cananea, su economía gira en torno a la mina. Cierra la mina y el municipio está pobre. Sufre. Han intentado, por ejemplo, poner maquiladoras, desconcentrar eso, y no han podido. Pero, te digo, el caso de otros países, y también podría ser el caso de nosotros, sobre todo en esta región del Bajío, es ¿qué otro tipo de decisiones de política pública toman los gobiernos locales, municipales y estatales para poder sacarle un mayor provecho a eso, darle la vuelta? Porque este tipo de decisiones no son únicas y exclusivas de México. En otros países, y te digo el caso concreto de China, lo que hicieron es, aparte de apostarle a una mano de obra barata, fue apostarle a la capacitación. Ustedes que son de la industria... Por ejemplo, mientras no logremos eso, pero necesitamos tener administradores o gente en gobernación que esté consciente y que quiera su pueblo, que venga de ahí, que tenga pensando las necesidades que tengo. Una gente en la sierra que difícilmente saca 20 pesos al día para comer. ¿Qué ropa puede tener? ¿Qué calzado? ¿Qué bienestar? Entendemos a lo del municipio nuevamente. Vamos por la centralización de servicios, más por la gente. Bueno, y es que se supone que esta reforma en su momento fue tratar de acercar el gobierno a la gente. Y miren, retomando hacia acá, hacia lo que es el módulo que nos ocupa, al hablar de que se insertó un esquema republicano, representativo y popular, significa eso que acaba de decir el señor Agustín, es que todos participen. Cuando hablamos de una cuestión republicana, la república es la traducción más acercada que hicieron los romanos de la democracia. La república es la cosa pública, es la cosa de todos. Y mientras no nos interese lo que pasa en el gobierno, pues nada más a los que les interesa son los que hacen que pasen las cosas que suceden en los gobiernos. Cuando nosotros volteamos y empezamos a cuestionar y a decir qué nos parece y sobre todo a proponer qué otras alternativas tenemos, pues estamos dándole viabilidad a eso, a un gobierno republicano representativo. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros estar dentro de la toma de decisiones, no porque no queramos,
¿sí? Cada uno debe estar enfocado en sus distintas atribuciones, competencias, responsabilidades, pero al ser representativo, pues vamos a elegir a los que estén mejor preparados, ¿sí? No hay que sepa jugar mejor fútbol, como en el caso de Cuernavaca, de Morelos, para que sea el que represente, ¿no? O sea, nos quejamos en ocasiones de los gobernantes, pero nosotros mismos propiciamos que sean ellos los que lleguen. Caso de aquí de Monterrey, critican mucho al Pato Zambrano, no sé si lo conozcan, algunos de ustedes vieron Big Brother por ahí, lo critican, pues sí, pero el señor saca votos. Entonces, mientras nosotros como ciudadanos estemos votando por alguien así, pues bueno, también nos falta esa parte republicana. Y por último, y esto no menos importante, al hablar de funcionarios públicos, al hablar de servidores públicos que estén en verdad comprometidos con el puesto que desempeñan, recuerden ustedes que cuando se habla de un republicanismo, se habla también de que los funcionarios y los servidores públicos deben de ser muy estoicos. ¿Qué quiere decir esto? Deben de procurar al máximo entregarse a su trabajo sin esperar nada a cambio, ¿sí? Desafortunadamente vimos que en estos últimos años de gobierno, con la cuestión de transparencia, pues con más razón se observa cómo en ocasiones entra un gobernante en cualquier nivel de gobierno, entra con una riqueza moderada y sale con una riqueza inexplicable, ¿sí? ¿Por qué? Porque también ellos no han sabido dividir qué es lo público y qué es lo privado. Cuando decimos que es público no significa que sea gratis, pero cuando decimos que es privado no representa que no puedas ayudar a los demás. Y entonces es ahí donde tenemos que voltear hacia eso, ¿no? Que es un esquema republicano, y republicano también representa que quienes vamos a elegir es la gente mejor preparada, y que quienes desempeñen ese puesto lo hagan de una manera honrosa y, como les decía, estoica. ¿Qué quiere decir esto? Que entreguen el máximo sin esperar nada a cambio, ¿sí? Bien. Ahorita que comenta sobre donde llegan estas personas, ¿no?, a ocupar un cargo y que llegan con un nivel económico, ¿no?, medio, y salen pues, millonarios. Y yo pienso que a estas personas hay que reformarles también su salario, ¿sí? Evidentemente. Que sería muy importante, porque el problema de los municipios, y no vamos a hablar de municipios, también de los estados, sino de la federación, el problema son los funcionarios públicos que tenemos, ¿sí? Es una corrupción grande. Ahora, los grupos de presión que existen también, de diferentes maneras. Entonces, pienso que se solucionaría el problema reformándolos el salario. Es una de las herramientas que se tienen a la mano. Toco un tema así porque también es parte importante de los municipios. Desde 1994-95 yo me acuerdo que están reformando el sistema de justicia penal, el sistema de seguridad pública, lo están tratando de mejorar, y desde entonces se presumía que dándoles mejores sueldos a los policías ellos iban a ser más eficientes, iban a tener mejor desempeño y encargo de su puesto. Y no, resulta que no por el hecho de aumentarles el sueldo se les da una mejor prestación de su servicio. Igual para los otros niveles de gobierno, ¿sí? Hace falta no solamente hacer un ajuste en ese tipo de prestaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es posible que en un país como México se tengan sueldos de primera cuando la calidad de las instituciones pues no represente esos gastos. Un caso muy concreto, los ministros de la Corte de México ganan más que los ministros de la Corte de Estados Unidos. ¿Sí? Bien. Volvemos a lo mismo, la estructura base es la educación. En nuestra educación quitaron civismo, quitaron ética,
y orientación vocacional. La orientación vocacional era en la primaria. Y te estaban diciendo tus cualidades a donde podías tú orientarte porque eran tus habilidades. Quitan todo eso y se viene lo que tenemos ahorita. O sea, no tenemos amor por la patria, no tenemos amor por los compañeros, no tenemos siquiera amor por nuestra propia familia, se nos pierde el principio. Disiento un poco de lo que dice, porque si no lo tuviéramos, no estuviéramos aquí. ¿Sí? Que está un poquito distorsionado, creo que sí, para allá vamos, ¿no? Precisamente dice, si no estuviéramos aquí, y es la muestra, la organización a la que pertenecemos. Desde hace un momento quería tocar el tema de la profesionalización de los obreros, que en parte es hacia donde comentaban sobre el aspecto maquilador. Yo creo que el proceso de la profesionalización de los obreros ya se dio, tanto en todos los sectores, ya sea industria, minería o maquiladora. La producción, la mano de obra de calidad está hecha, pero ¿qué es lo que pasa? El plus adicional que se le da a las empresas transnacionales, aparte de los prediales, terrenos, es un sindicato blanco, un sindicato a modo del patrón. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el gobierno dice, yo necesito 100,000 empleos, la empresa te los va a dar, y hazte bolas ahí. Si les alcanza o no les alcanza para sobrevivir, ya no es mi problema, y el gobierno también se lava las manos porque a medias está solucionando un problema, por así decirlo. Entonces es donde entra en juego organizaciones independientes, sindicatos fuertes, como lo es el sindicato de mineros, que pudieran hacer un cambio, y por eso, Dios le clavo, aquí estamos, pero es necesario crecer más. El ataque en contra de las organizaciones independientes ha sido increíble. Ya no hay el sindicato de maestros, de Pemex, comisión, se los acabaron. El sindicato de los médicos se los están acabando. Sí, en realidad los grandes logros que se dieron a inicios del siglo XX, que fueron estos derechos sociales, han sido bombardeados con pura publicidad negativa, que cualquier persona inmediatamente cuando ve sindicato ve corrupción, ve todo lo malo. Y no necesariamente es así. Uno, dos, es importante entonces que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, pues hagamos valer esa posición. De no ser por las organizaciones sindicales, pues las jornadas de 30 horas existirían todavía por día. Hoy pero tiene 24, pues por eso, porque antes no había una dignidad por cuanto a la prestación del trabajo. El trabajo infantil era algo normal. Tristemente estamos viendo que de nueva cuenta ya se ve como algo necesario. Espérate, ¿cómo que necesario, no? O sea, si hace más de 100 años se le dio la vuelta a esa situación, pues porque era algo que tenía que acabar y tenemos que transitar hacia adelante. Entonces, aquí sí necesitamos eso, que cada uno dentro de nuestra trinchera, pues hagamos lo propio y prediquemos con el ejemplo, porque de otro modo no vamos a poder ir hacia allá. Y tiene razón en cuanto a lo que dices de que la profesionalización o la mano calificada de los obreros está más que comprobada. Tan es así que siguen viniendo a invertir. Pero, vuelvo a repetir, han hecho falta esas otras políticas que complementen esta situación. Necesitamos más ingenieros, necesitamos más contadores, más abogados, más profesionistas para generar riqueza nosotros mismos. Y no tampoco esperar que nada más venga de afuera hacia adentro. Adelante. El problema de que no haya ingenieros desde mi punto de vista, ingenieros, licenciados, arquitectos, profesionalistas, radica o regresa nuevamente a que somos un país que le está aportando al sector maquilador. Al sector maquilador, los salarios son deplorables. Una familia actual gana 800 pesos a la semana. ¿Cuánto te cuesta una profesión? ¿Verdad? Digo, mis hijos no están chiquitos, pero el día de mañana que ellos estén grandes, que alguien de mis compañeros aquí ya tiene hijos en la universidad y podría decir cuánto cuesta actualmente una universidad. Actualmente ahorita tenemos en las universidades, era un trabajo que te dé para pagarla, para que te dé. Pues
Ni siquiera en la universidad, en la educación básica, la preparatoria, la primaria. Regresamos nuevamente a lo que mencionaba, ¿no? Con la capacitación contra la reforma educativa, si hacemos esa comparación, lo que mencionan ahorita nuevamente, a lo mejor este diplomado nos está abriendo los ojos, nos está abriendo puertas, nos está dando armas, y podemos atacarlo ahorita desde el municipio, ¿verdad? Viéndolo desde un nivel municipal, que ya es independiente, que ya se puede decir todo, y promoviendo la participación del ciudadano para cambiarla. Pero hace rato mencionaba el compañero Armando, cuando ya te metes en terreno del gobierno federal, estando desde acá abajo, nunca te van a dejar. Nunca, porque no les van a proteger sus intereses. ¿Por qué traen a transnacionales, a maquiladoras? Porque el día de mañana, cada 1 de diciembre, se paran el cuello queriendo decir, trajimos y creamos tantos miles de empleos. Pues sí, pero ¿por qué no dices que ojalá que se está parando meses de empleo? Con las reformas que se están actualizando ahorita, mencionan los outsourcing, que él puede trabajar ahorita conmigo, a los 3 o 4 meses los jóvenes se va con él, pero ¿qué decimos cada 1 de diciembre? No, tenemos tantos miles de empleos, sí, pero no dicen que él pasó de aquí para allá, para allá, para allá, para allá, ¿verdad? En eso te. Pues mira, fíjense, también parte de lo que ustedes representan y de lo que este módulo nos indica, está ahí. Necesitamos más organización. Y 2, ya nos organizamos. Vamos a proponer. Aquí lo importante es cuáles son las propuestas para solucionar. Por ejemplo, tenemos un punto de vista en común. Necesitamos una mejor y mayor educación, pero también una educación para todos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Organizándonos. Las organizaciones sindicales surgieron por la organización, por la voluntad de las partes de organizarse y que de la masa pudiera surgir un líder o una persona o un grupo de personas que representara y pudiera poner sobre la mesa los intereses de la colectividad. Mientras no haya esa organización, se dan los otros temas. Entonces, aquí es importante tomar en consideración que las decisiones de gobierno no son fáciles, pero tampoco van a ser las más adecuadas si no tenemos a la gente mejor preparada. Y por mejor preparada no me refiero a que tenga un título académico alto, de un doctorado, de una maestría, no. Me refiero a la preparación que le da la propia vida en el desempeño de sus funciones. ¿Sí? Que vaya escalando, que tenga una meritocracia, como le llaman, ¿no? Que a través de sus méritos, de sus logros, alcance los objetivos y que estos puedan ser hacia los demás. ¿Sí? Pero también entonces, fíjense, de nueva cuenta, una palabra clave que aquí viene y de manera constante se va a repetir es la organización. ¿Sí? 2, dice la base territorial de las entidades federativas son los municipios. ¿Por qué? Porque son las organizaciones que permiten a los ciudadanos entenderse mejor. Si yo tengo problemas con mi vecino, es más fácil que me atienda el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento, el secretario de participación ciudadana, ¿sí? Que me atienda el gobernador del estado, que me atienda el presidente de la república. ¿Sí? Entonces, tiene que ser forzosamente una forma de organización. 2, la organización política de los estados. No es por el hecho de tener más municipios va a estar mejor organizado. No, se supone que al tener más municipios permites darle un mejor servicio a las personas. El caso de Zacatecas, ahorita se me viene a la mente. ¿Cuántos municipios tienen allá? 57 municipios. Es un estado en comparación territorial con Nuevo León un poquito más chico. Con Nuevo León. Sí, Nuevo León es como un Chile más o menos, ¿no? ¿Y por qué tiene tantos municipios? Porque su extensión territorial obliga a que lleves hacia esas partes algo de atención, no toda la atención, a la población que lo requiere.
Y la única manera de hacerlo es a través de esta organización administrativa que permita organizar. Si él está bien. O sea, si él está bien, difícilmente va a creer que los demás están bien. Que no están bien. Entonces, ese es uno de los problemas. Mira, no sé si vieron la entrevista que le hicieron a ya saben quién, en Milenio, ¿no? Y una de las partes, yo no la había visto, ya vi por pedazos, ahí de supuestamente los más relevantes. Una de las preguntas que le hace este señor Carlos Marina al candidato, el candidato le dice, pues ¿sabe el presidente cuántas personas mueren al día? Y le contesta, no, él no debe saber. Claro que debe saberlo, Monterrey ha tenido una serie de sucesos aquí preocupantes por cuanto a la cuestión de la criminalidad, como me imagino también en muchos otros lados. Y que el gobierno federal, que el gobierno estatal, que los municipios no lo reconozcan, híjole, o sea, esa es la manera en cómo entonces se contrasta, ¿no? Y es donde entra lo que tú estás diciendo, esa realidad. Bueno, ¿la realidad de quién? Del gobernante que sale a la calle con escoltas y choferes, o de nosotros que salimos caminando y de repente pues estamos cuidándonos que no vaya a pasar nada. Es ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a continuar. Miren, y aquí vamos a entrar en otros puntos de discusión. Dice, el municipio es explícitamente libre e implícitamente autónomo. Explícitamente libre quiere decir que atendiendo a sus realidades geográficas principalmente es como debe de funcionar, e implícitamente autónomo es la manera en cómo se va a organizar hacia adentro. La autonomía ha estado mal entendida tanto del gobierno central como de los propios municipios. Eso también hay que decirlo con todas sus palabras. Pongo un caso concreto. Hay una gran pelea en estos momentos, sobre todo aquí en el estado de Nuevo León, por la nueva ley de desarrollo urbano y la ley de desarrollo urbano, ahorita se me olvida el nombre, ahorita se los paso bien, ¿no? Que es prácticamente la ley de ordenamiento de asentamientos humanos y desarrollo territorial. Así es la nueva ley federal que se está adaptando en los estados y en los municipios. Una de las críticas que hizo el gobierno federal y de las nuevas políticas públicas que está implementando esta administración va relacionada en cómo deben de crecer los municipios, cómo deben de crecer las ciudades en el país. Durante la época de Vicente Fox y de Felipe Calderón, la política era de que cada quien tuviera un pedazo de tierra y tuviera su casa. Y eso dio como resultado que en varias ciudades, como por ejemplo Monterrey, aquí tenemos un amigo que es local, tuvieras de repente municipios sumamente alejados y que de un día a otro ya tenían muchas casas. Y que cumplías el sueño de alguna parte de la población de tener su propio patrimonio, pero que no tenía los medios para llegar allá. Les menciono dos casos concretos de aquí de Nuevo León, de Monterrey, zona metropolitana. El municipio de Soazo, que está un poquito más allá de Escobedo y de García, es un municipio que se desarrolló por cuanto a los fraccionamientos que se hicieron, pero que fue muy difícil llevarlos a los pobladores a esas casas, dando como resultado que las casas quedan abandonadas, por ejemplo. Y este mismo caso se replicó en algunas otras partes de la República, Estado de México. Las personas que viven allá Casi colindan ahora con Hidalgo o la propia Ciudad de México, ¿sí? La Ciudad de México tiene una población flotante muy grande. Estaban sacando los números ahora los precandidatos, donde decían, es una ciudad con, no sé, voy a poner un número, habrá que verificarlo, pero esta es una ciudad que tiene, por lo menos en padrón y según el último censo, 8 millones de habitantes, pero que diariamente circulan en él como 15. ¿Qué quiere decir eso? Que llegan y se van en el mismo día.
¿Y qué te provoca? Que tengas a muchas personas que trabajen en la Ciudad de México y que mínimo se avienten 3-4 horas de desplazamiento por día de su lugar de trabajo a su casa, si le va bien. O sea, la actividad en las ciudades así grandes empieza a las 4 o 5 de la mañana. Y gran parte del tiempo que utiliza la gente para desplazarse a sus lugares de trabajo se pierde ahí, en ese desplazamiento. Entonces, ¿qué fue lo que está provocando esta nueva ley? Dijeron, no, vamos a quitar esa política pública y vamos a concentrar de nueva cuenta todo en las ciudades, ¿sí? De tal forma que si yo quiero construir aquí unos departamentos, lo voy a hacer, ¿sí? Que si quiero llevar a cabo este desarrollo inmobiliario, lo llevo a cabo y punto. Entonces viene y contrasta con los